después de esta super presentación de los compañeros del País Vasco, ya uno ya no sabe qué decir. Pero bueno, felicitaros, de verdad, ha sido súper emocionante escucharos por la cantidad de cosas con las que yo me siento súper identificado y por el trabajo que estáis haciendo, que me parece increíble. Bueno, en mi caso, pues es la presentación de mi último libro. Siempre cuando uno presenta un libro, pues tienes que superar un poco el complejo de que parece que has venido a hablar de lo tuyo, ¿no? Pero me gustaría en este sentido invitaros a simplemente que veáis que al fin y al cabo la publicación de un libro de estas características no deja de ser compartir en un determinado formato mi trabajo, ¿no? No es más que otra cosa. Simplemente en vez de compartirlo en una página web, en cualquier sitio, pues que también la tengo, lo que he hecho es publicarlo, porque al fin y al cabo las publicaciones pues luego tienen un impacto mayor a largo plazo, a medio y largo plazo, ¿no? Las publicaciones siempre quedan indexadas y bueno, tienen un efecto diferente y se colocan de manera distinta. Bueno, yo trabajo fundamentalmente en un instituto de educación secundaria desde hace ya bastantes años, pues como 18, 20, por ahí, os tendría que contar, de los cuales unos 15, 18 estoy llevando un proyecto coral que se basa simplemente en cantar con los alumnos en clase, sin más. Es decir, en vez de dar el currículo aburrido que dicen que tenemos que dar, pues simplemente lo que hacemos es cantar con los chavales, ¿no? Y para poder hacer eso, me he ido formando poco a poco. Mi tesis doctoral la enfoqué hacia este tema, ¿no? Y todo lo que he ido haciendo después, pues también la gente que he ido conociendo y todo mi trabajo de investigación y de elaboración de materiales. Actualmente colaboro pues, como profesor asociado en la Autónoma de Madrid, está en alguna que otra universidad y cuando me lo requieren pues voy en talleres o seminarios aquí y allá, pues eso, compartiendo un poco lo que hago sin más. Este libro tiene algunos antecedentes de mi trabajo previo, ¿no? Un primero que se llama El sonido se comparte, que son arreglos tradicionales de música para coros infantiles, ¿no? Muy sencillos siempre. Yo todo lo que hago lo hago un poco bajo el paraguas de la educación coral. Es decir, cuando antes comentáis vosotros que los directores de coro profesionales se forman para poder dirigir el Requiem de Brahms, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pues este no es mi caso. Yo no he estudiado dirección coral y nunca lo he pretendido. Yo vengo del mundo de la pedagogía y siempre he pensado que la educación coral o la pedagogía coral es una subrama, una rama de especialización del mundo de la pedagogía. O sea, que igual que hay gente, compañeros, compañeras, que pueden decir, pues mira, yo me dedico a hacer un grupo de percusión, un grupo de flautas de pico, pues que hay alguien que diga, pues mira, pues yo me dedico a que los alumnos canten, ¿no? Pero siempre con esta visión de la pedagogía por delante, ¿no? Para lo cual, evidentemente, si te quieres especializar en esto, pues vas a necesitar, al final, herramientas que vienen del mundo de la dirección coral, evidentemente, ¿no? Pero siempre con un enfoque pedagógico, no buscando tanto a la parte interpretativa y el resultado por el resultado y el hecho de tener un coro por el hecho de tenerlo, sino incidiendo más en el proceso, ¿no? Y los resultados vendrán pues, con el tiempo, que es como bien. Lo que pasa es que se tarda más, es un proceso más lento, porque tú tienes que ir acompañando a los alumnos, no te puedes dejar, no te puedes, en esas ganas o en esas prisas de intentar querer tener un grupo coral, no puedes ir dejándote en la cuneta a los chavales que van a estar aprendiendo contigo y que tardan más. Entonces les tienes que acompañar, entonces el proceso es más lento, ¿no? El segundo libro de aquí es un libro que en su día publiqué con José Luis Arostegui, que es catedrático de educación musical, no sé si lo conoces, en la Universidad de Granada. Y el último es el de este de aquí, ¿no? El sonido se transforma, que fue mi primer libro de educación coral para adolescentes. Ahora este es el segundo, ¿no? Una de las personas que a mí más me han motivado, enseñado, que podemos decir que ha sido uno de mis principales mentores y que me ha introducido en el mundo norteamericano de la pedagogía coral es Patrick Freer. Este tipo es catedrático de educación coral en la Universidad de Atlanta, ¿no? Georgia State University. Hemos colaborado muchos años, le he invitado muchas veces a venir a España, ha hecho muchos cursos en distintos sitios, ¿no? Y hemos trabajado juntos en una revista de investigación. Él ya ha dejado el cargo de editor jefe, yo me he quedado de revisor. Pero vamos, mantenemos una relación personal y Patrick, digamos, yo le conocí simplemente haciendo las búsquedas en internet de cuando empiezas a buscar sobre un tema,
qué autor te sale, ¿no? Y estaba publicando mucho y a partir de ahí pues hemos colaborado bastante, ¿no? Hemos publicado juntos, hemos hecho alguna cosilla. También mencionar a José Luis, ¿no? Que es un tipo que sabe bastante de investigación en educación musical en general, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, o sea, los estudios de casos, ¿no? el conocer el punto de vista del que aprende. O sea, nosotros vemos la educación coral desde el punto de vista de los profes, pero ¿cómo la ve un chaval de 13 años? ¿Qué percibe un chaval de 13 años en lo que es aprender a cantar? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Cómo lo ven ellos? Nunca para... Esto es como si yo te digo, tengo que conocer que a mí, qué tipo de dieta le gusta a mis hijos. Si a mi hijo le gusta la pizza y las patatas fritas y las hamburguesas, la pregunta es, ¿esto significa que yo le tengo que dar todos los días pizza, patatas fritas y hamburguesas? Significa lo contrario, que precisamente porque a él le gusten las hamburguesas, las pizzas y las patatas fritas, ya va a tener cocido todos los días. No. O sea, vamos a entender que tengo que conocer cómo es, le tengo que conocer para que él entienda que comer verdura también es muy bueno, que lo necesita en su dieta, ¿no? Y un filete y cosas de estas, ¿no? Dice un vegetariano, o sea, bueno. Pero también de vez en cuando comer pizza. Y si tenemos que comer pizza, pues que sea una pizza de calidad, ¿no? Entonces esto también es importante. Isabel Villagar, que anda por aquí. Hola Isabel, que es mi profe de canto, ¿no? Estudio con ella desde hace ya unos cuantos años. Y también ha tenido la amabilidad de escribir esta otra reseña. Compartimos Isabel y yo la idea de intentar ver la parte científica de lo que es el canto, ¿no? Toda la parte que se sabe desde el punto de vista fisiológico, algo que en la adolescencia es fundamental, porque los chavales constantemente te preguntan, ¿pero esto cómo se ve? Nosotros enfocamos mucho las cosas en el repertorio y pensamos que por cantar canciones pop, pues ya está. Y los chavales lo que quieren es que les enseñes a cantar. Igual que tienen un profesor de matemáticas que les enseña a hacer una ecuación, ¿no? O sea, ellos te comparan con sus profes, ¿no? Y enseguida huelen quién sabe y quién no. O sea, entonces, el conocer bien la técnica a un nivel básico y saberse transmitir a un chaval de 13 años que no le puedes echar una charla sobre respiración intercostal porque a 2 minutos se ha fumado, cómo le haces llegar una práctica muy básica y muy basada en lo físico, ¿no? Luego, Polo Vallejo ha tenido la amabilidad no solamente de escribir una pequeña reseña, sino de escribir el prólogo. Polo fue, cuando yo estudiaba pedagogía en el Conservatorio de Atocha, con Elisa Roche, antes de venir a Salzburgo, pues Polo fue una de las personas que a mí más me motivaron, ¿no? Porque es un tipo ocupado por la varita mágica de la creatividad, ¿no? Una persona muy divertida. Yo siempre he pensado que esto de cantar tiene que ser divertido. O sea, no puede ser una maravillas y que un ensayo coral parezca el entierro de Snoopy, ¿no? Pues entonces, sobre todo en la adolescencia, en la cual los chavales se ríen de todo es broma, todo es humor, todo es alegría, ¿no? Entonces, un ensayo coral no puede ser aquí viene el enterrador que nos dice que nos coloquemos bien en la silla, que no nos movamos nunca, ¿no? Bueno, esto es una pequeña parte de lo que él ha escrito, ¿no? Todo lo que escribe Polo, pues la verdad es que está muy bien, yo le tengo igualmente mucho afecto. Y vamos a avanzar un poco. Esta es un poco la introducción. También he seleccionado un pequeño texto, ¿no? En el que hablo un poco de la enorme carencia de hombres en el canto coral amateur, porque faltan los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que o está ahí en el ambiente que cantar es una cuestión de mujeres, o porque las mujeres se enrollan más a cantar. ¿Qué estamos haciendo para que esto se escore más hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y también una pequeña cita de Manuel Burguñó. Manuel Burguñó para mí ha sido un descubrimiento reciente impresionante, un educador coral de una magnitud increíble y que ha hecho un trabajo espectacular y que es un gran desconocido en España, a pesar de haber publicado, gracias a que publicó en su día, murió en el 73, una infinidad de libros. Ha sido fácil seguirle el rastro desde un punto de vista académico, menos mal, porque si no, es que hablando con Carmen Simón, ¿no? En Tenerife, yo me he ido allí a seguirle el rastro y a hacer investigación, ella, Cruz Simón, me decía, ¿no? Sí, Carmen Cruz,
me decía, bueno, pues ya le ha conocido, ha trabajado con él, pero claro, es que las cosas al final la gente, pues nos vamos pasando por este mundo y las cosas se van olvidando. Entonces este es uno de los problemas. Bueno, este es el índice trata un poco de todo, tiene una parte de teoría, a mí me parece que es muy importante reflexionar un poco sobre las bases de lo que hacemos, ¿no? Algo de antropología, algo de investigación sobre la voz en la adolescencia, algo de identidad vocal e identidad de género, porque la voz no es otra cosa más que el resultado del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Nosotros decimos que hacemos música con nuestra voz y que los pájaros cantan, pero habría que preguntarle a los pájaros si ellos saben que cantan, ¿no? Posiblemente no. Es decir, que el atributo de hacer música y de hacer arte con la voz es una etiqueta cultural humana. Lo que estamos haciendo en realidad es utilizar las propiedades de nuestro cuerpo para hacer algo que nosotros llamamos arte y que conceptualizamos como tal, ¿no? Y esto es súper interesante porque a los chavales les falta esa etiqueta. Los chavales pueden utilizar su voz, pero no saben que su voz sirve para cantar. Entonces, ese paso de ellos utilizando algo que suena, pero esto algo que suena tiene un valor artístico, es justo el camino que hay que recorrer con ellos, ¿no? Bueno, luego la educación coral durante la adolescencia, antecedentes de actualidad, ¿no? De aquí hablo un poco de los autores que han estado trabajando, uno de ellos, Rafael Benedito Vives, un valenciano súper importante que trabajó en el Instituto de Escuela de Madrid, que hizo un trabajo muy importante, ¿no? Y luego algo de técnica vocal, algo de arreglos corales y los retos actuales del canto coral. Pero todo esto a un nivel muy divulgativo, o sea, no he intentado escribir un libro que no sea un peñazo de libro, ¿no? Pero sin obviar las cosas que tenemos que conocer. O sea, el libro tiene más de 300 citas y referencias, ¿no? Para que sepamos que muchas cosas que quizás que nosotros ya sabemos y que las intuimos por experiencia, ¿no? Porque en España en general se hace a costa de un trabajo muy bueno, somos gente muy creativa y muy valiosa, pero a veces nos falta conectarnos un poco con la investigación internacional, ¿no? Y con lo que se lleva publicando en otros sitios, ¿no? O sea, el primer trabajo, la primera vez que un autor español habla sobre el canto coral en la adolescencia es del año 1938. Y lo hace Bourguignon en uno de los artículos que escribió para la Segunda República, ¿no? El primer trabajo que habla internacional estadounidense sobre la voz en la adolescencia, cómo tener un método de enseñar a cantar a niños que cambian la voz, es del año 1950, ¿no? Y se publica en Estados Unidos. O sea que son cosas que llaman la atención. Las teorías eclécticas sobre el cambio de la voz en la adolescencia se publican en la revista College Journal en el año 78. O sea, son cosas que dicen, bueno, si es que esto estamos hablando de algo que tiene 50 años, ¿no? Como si fuese algo novedoso. Y luego la segunda parte, pues es simplemente nada, piezas corales que van desde lo más sencillo, desde un juego vocal muy facilito, que se hace con los dedos y cosas muy fáciles, hasta cánones, un repertorio un poquito más complicado y luego ejercicios de lectura, ejercicios de improvisación, ejercicios de canto y educación auditiva, que son los que yo les calzo a mis chavales de la ESO. O sea, si veníais a mis clases de segundo de la ESO, veíais a los niños cantando cánones a dos voces, ¿no? Y la gente me dice, pero es que esto es como muy aburrido, ¿no? Estás cantando un repertorio y les digo, claro que precisamente lo que necesitan es cantar un repertorio, porque las clases de canto, con 2 clases a la semana, en una clase de secundaria, si cada día haces una cosa diferente, la mente se dispersa. Es como no enseñar nada. Ahora canto, ahora bailo, ahora toco, ahora subo, ahora bajo, ahora vengo, ahora no. Si necesitas que los chavales desarrollen una memoria musical, aprendan una serie de canciones y que para el fin de curso tengan 20 canciones en la cabeza, las hayan podido memorizar y las puedan manejar a voces, necesitas trabajar ese repertorio de manera intensiva, que es, ojo, lo que se hace en otras asignaturas y nadie se echa las manos a la cabeza. En el conservatorio de lengua está todo el rato con la ortografía, esto, pim pam, pim pam, pim pam. No está enseñando hoy, vamos a ver un poema de Larra, mañana vamos a ver las tildes, luego los posesivos, luego ahora vuelvo para atrás y os enseño cómo con verbo. O sea, sino que tienen un currículum, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Bueno, ¿qué temas emergentes hay en el libro? Pues hablo un poco de los concursos corales, ¿no? Es un tema que se puede empezar a sacar a la palestra, ¿no? ¿Qué función tienen, ¿no? En algunos países no existen los concursos corales con rankings absolutos, como en Estados Unidos, como en Venezuela, ¿no? Donde esto no existe y si se hace, tiene sus pros y sus cons, pero es interesante, bueno, reflexionar un poco sobre ellos y más, ¿no? ¿Qué relación entre la música vocal y la aparición del lenguaje? ¿Cuál es el origen biológico de la voz? ¿Qué papel cumple la voz en nuestro desarrollo evolutivo de las habilidades sociales? Porque nosotros somos monitos evolucionados, ¿no? Entonces aprendemos mucho acerca de cómo funcionan los animales, los primates, también cosas que nosotros hacemos exactamente.
con un poquito más de cognición, pero muy parecido. ¿Cuál es el origen del dimorfismo sexual laríngeo en los humanos? ¿No? ¿Por qué hay una octava de diferencia entre los sexos? ¿No? Esto está estudiado, hay muchos artículos ya sobre ello y libros. La neurociencia del canto, los bulos sobre la moda de la voz, efectos fisiológicos del desarrollo de la leche en la pubertad, la didáctica del canto secundaria, por supuesto, la identidad de género en la adolescencia, que es fundamental, ¿no? Es cuando los adolescentes tienen que construir su identidad de género, tienen que decidir qué es esto de ser hombre y qué es esto de ser mujer y qué identidad sexual tengo, son muchas cosas que nos pasan todas a la vez y eso tiene relación con la voz. Los cantantes transgénero, ¿no? La historia de la pedagogía coral en España en el siglo XX y luego hablo un poquito de Buñuel y de Sebe. Más temas emergentes, los cancioneros de la ILE y de la Instituto Escuela, que fueron muy buenos, de dónde viene la teoría de la voz cambiante en Estados Unidos, cómo aplicar el tracto vocal semioculido en la adolescencia para que los niños no griten, ¿no? Y que empiecen a utilizar la voz de otra forma, ¿no? Que es la tendencia que hay en general, ¿no? Cómo trabajar elementos pues, de todo ya de toda la vida, ¿no? Postura, respiración, etcétera, etcétera. Cómo hacer arreglos corales para adolescentes, sobre todo que están cambiando la voz entre los 11 y 13 años, esa edad crítica. Dónde buscar repertorio y con qué criterio y qué retos actuales tenemos en la profesión de la educación coral. Eso es la primera parte. La segunda parte tiene ya pues, juegos vocales y vocalizaciones, cánones para partes flexibles, repertorio para partes flexibles, una parte heterogénea y octavable y no atribuida a un género en concreto, a un sexo en concreto, sino a un determinado ámbito, donde los chavales pueden elegir qué melodía cantan y en qué octava lo hacen, ¿vale? Y luego ejercicios de lectura cantada. Bueno, ya con esto voy terminando, ¿no? Ya se acaba el tiempo, pues hay agradecimientos, pues el libro tiene un código QR de descarga de las pistas de audio y un bonus track que intentaremos hacer hoy, con un poquito de suerte, el bonus track. Las referencias que tiene y las citas, yo siempre agradezco a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es la empresa para la que trabajo, la ayuda que nos da y las cosas que hace, con sus aciertos y sus equivocaciones, como cualquier otra administración, ¿no? La Universidad de la Comunidad de Madrid, en la que colaboro, y esta revista en la que también estudio revisoría y en la que he aprendido mucho, porque revisando artículos se aprende bastante, es un poco lo que se hace en otros sitios, sobre todo en Estados Unidos, donde la trayectoria de la educación coral en secundaria se ha ido fraguando a lo largo de décadas sobre la pura necesidad de que a ti te contrataban en un instituto y si no tienes alumnos, pues te quedas sin pasta, no cobras, ¿no? Entonces, los profesores se han tenido que buscar la vida para decir, para que no solamente hagamos banda, cómo puedo montar un coro en una high school, cómo puedo montar un coro en una middle school, ¿no? Y cómo me lo monto, qué hago para que no tener solo mujeres y también los chicos canten, ¿no? Y de ahí un poco ha salido un poco todo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, con esto termino y ya está. Luego si queréis podéis preguntarme lo que queráis. Muy bien. Muy bien. Vamos